Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 14 de lo que va de la temporada, con 8 carreras en total a disputarse en la tarde de hoy. La primera es una prueba para los ejemplares del handicap inferior, los machos, 1100 metros la distancia. El 1 es Black Explicit, Javier Portillo, 53 kilos. El 2 es El Despampanante, César Mora, 53 kilos. El 3, Oro Negro, Leonardo Jiménez, 56 kilos. El 4, CC, Mauricio Curiluc, 56 kilos. El 5, Doctor Ciño, Arnaldo Portillo, 54 kilos, 300 gramos. Y el 6, Thunder, Marco Mesa, 56 kilos. Arranca el PIC 5 en esta primera carrera. 10.000 al costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones, Guaraní Esposo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al número 2, el despampanante. Toma pequeña ventaja al número 4, CC. Tercero se desempeña el número 3, Oro Negro. Cuarto viene siendo el 6, Thunder. En la quinta ubicación lo hace el 5, Doctor Ciño. Se va a marcha el 1, Black Explicit. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4, CC. Ahora pequeña ventaja sobre el 2, el despampanante. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 6, Thunder. Cuarto viene accionando el número 3, Oro Negro. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Black Explicit. Cierra marcha varios cuerpos, el 5, Doctor Ciño. Los últimos 550, el 4 CC, cuerpo de ventaja sobre el 2, despampanante, mejora el 6 Thunder y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4 CC, pequeña ventaja sobre el número 6 Thunder, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña participante, el número 12, el despampanante. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, domina por el centro de la pista el número 6 Thunder, estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4 CC. Tercero se desempeña el número 2, el despampanante. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, el número 6 Thunder, firme la delantera, lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 4, tercero el número 5, pocos metros para el disco, el 6 Thunder y Marco Mesa. Amplias ventajas sobre el participante número 4, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero el 6 Thunder, segundo el 4 CC, tercero el 5 Doctorcinio, cuarto el 3 Oro Negro, quinto el 2 el Despampanante, sexto y último el 1 Black Explicit. Tiempo empleado por el ganador, minuto 11 segundos 35 centésimos, ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 6, 6.600 guaraníes. Llave directa 6-4, 200.000 guaraníes. Trifecta 6, 4, 5, 800.000 guaraníes. Pixin con su primer pase lo acertaron 475 boletos, su valor 21.100 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la primera carrera. Largaron. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino al número 2, el Despampanante, toma pequeña ventaja, número 4 CC. Tercero se desempeña el número 3 Oro Negro, cuarto viene siendo el 6 Thunder, en la quinta ubicación lo hace el 5 Doctorcinio, se va a marcha el 1 Black Explicit. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4 CC, ahora pequeña ventaja sobre el 2 el Despampanante. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 6 Thunder, cuarto viene accionando el número 3 Oro Negro, en la quinta ubicación se desempeña el 1 Black Explicit, cierra marcha varios cuerpos, el 5 Doctorcinio, los últimos 550, el 4 CC, cuerpo de ventaja sobre el 2 Despampanante, mejora el 6 Thunder y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4 CC, pequeña ventaja sobre el número 6 Thunder, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña participante, el número 2 el Despampanante. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, domina por el centro de la pista el número 6 Thunder, estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4 CC. Tercero se desempeña el número 2 el Despampanante. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, el número 6 Thunder, firme la delantera, lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 4, tercero el número 5, pocos metros para el disco, el 6 Thunder y Marco Mesa, amplias ventajas sobre el participante el número 4, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Distancia, 1000 metros, prueba para ejemplares de la 10ª categoría. El 1, Curioso, Javier Portillo, 56 kilos. El 2, Patotero, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 3, De Moda el Amor, Florencia Fernández, 53 kilos. El 4, Mbappé, José Romero, 52 kilos. El número 5, Azabache, Marco Mesa, 52 kilos. Y el 6, Sensacional, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Arranca la triple A, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera, arranca la triple A, 10.000 de costo, 2.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Se colocó el 1. Quedando todo listo. Resta colocarse nuevamente el 4 Mbappé. Largaron. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino número 2, Patotero. Pequeña ventaja sobre el 1, Curioso, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 6, Sensacional. Cuarto viene accionando el 4, Mbappé. Los competidores se están enfrentando el codo y luchan en la delantera. Van cabeza a cabeza por fuera el 2, Patotero. Por dentro el número 1, Curioso. En la tercera ubicación, en cuerpo y medio expectante, se desempeña el número 6, Sensacional. Quedando cuarto a 3 cuerpos y medio el número 4, Mbappé. En la quinta ubicación se desempeña el 5, Azabache. Cierra la marcha ahora el número 3, De Moda el Amor. Y los competidores de la segunda carrera se prestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha en la delantera, número 6, Sensacional, pequeña ventaja ahora sobre el 2, Patotero. Tercero se desempeña el competidor número 1, Curioso. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 6, Sensacional, pequeña ventaja sobre el número 2, Patotero, abierto en larga, atropellado, lo viene haciendo el número 4, Mbappé. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 6, Sensacional. Para tirar dos cuerpos de ventaja sobre el número 4, Mbappé. Tercero se desempeña el 2, Patotero. Últimos 20 metros de carrera, el número 6, Sensacional. Y Arnaldo Portillo logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre el número 4, Mbappé. Tercero el 2, Patotero. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 6, Sensacional. Segundo el 4, Mbappé. Tercero el 2, Patotero. Cuarto el 5, Azabache. Quinto el 1, Curioso. Sexto el 3, De Moda al Amor. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 31 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 6, 6.000 guaraníes. Yavireta 6.4, 49.000 guaraníes. Trifecta 6.4.2, 32.000 guaraníes. Duplo 6.6, 81 aciertos, 16.300 guaraníes. Primera triple acertaron 125 boletos, su valor 25.000 guaraníes. Y el segundo pase de la apuesta PIC 5 lo acertaron 386 boletos, su valor 25.900 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Se colocó el 1. Va quedando todo listo. Resta colocarse nuevamente el 4 Mbappé. Y largaron. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino número 2, Patotero. Pequeña ventaja sobre el 1, Curioso, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 6, Sensacional. Cuarto viene accionando el 4, Mbappé. Los competidores están enfrentando el codo y luchan. En la delantera van cabeza a cabeza, por fuera el 2, Patotero. Por dentro el número 1, Curioso. En la tercera ubicación, a un cuerpo y medio expectante, se desempeña el número 6, Sensacional. Quedando cuarto a 3 cuerpos y medio el número 4, Mbappé. En la quinta ubicación se desempeña el 5, Azabache. Será la marcha ahora el número 3, De Moda al Amor. Y los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha. En la delantera número 6, Sensacional, pequeña ventaja ahora sobre el 2, Patotero. Tercero se desempeña el competidor número 1, Curioso. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 6, Sensacional, pequeña ventaja sobre el número 2, Patotero, abierto en larga, atropellado, lo viene haciendo el número 4, Mbappé. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 6, Sensacional. Retirar dos cuerpos de ventaja sobre el número 4, Mbappé. Tercero se desempeña el 2, Patotero. Últimos 20 metros de carrera, el número 6, Sensacional. Y Arnaldo Portillo logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre el número 4, Mbappé. Tercero el 2, Patotero. Y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. 1700 metros la distancia en la pista de tapeta del hipódromo de Gulfstream Park. Son 9 las competidoras inscritas, corren todas. Favorita es la número 5, Sun Ruff. Enemiga en las apuestas, la número 8, Nadudet. Tercera se encuentra la número 5, Ballet Valentina. 20 minutos y finalizan las apuestas. No corre el 4 en esta tercera carrera. Sweet Jody Blue. Reiteramos, no será la partida la número 4 en esta tercera carrera. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 es el pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Sigue como gran favorito en el hipódromo de Gulfstream para el 5, Sunroof. Informamos al público en la quinta carrera, el número 2, Retrato del Padre, contará con la conducción de Florencia Fernández. Reiteramos, en la quinta carrera, el 2, Retrato del Padre, contará con la monta de Florencia Fernández. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador, en esta tercera carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 es el costo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Todo en condiciones. Hasta colocarse la tordilla, la número 9, fantástica. Ahora sí. Largaron. Parte con desventaja la número 9 a tiempo que sale en señal en camino la participante número 1. Cabeza de ventaja sobre la número 6. Tercera se desempeña el 7. Cuarta viene accionando por dentro el 2. En la quinta ubicación. Apareadas 3 y 5. Más atrás el 8. Será marcha el 9. Las competidoras se enfrentan el primer codo con la número 1. Musical Journey. Cuerpo de ventaja sobre la número 2. Gratia, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera expectante se desempeña la número 6. Ballet Valentina. Cuarta viene accionando la número 7. Luceban Lastel. En la quinta ubicación, a 3 cuerpos y medio, se desempeña la favorita, la número 5, Sunroof. Más atrás viene accionando la participante número 3. Ingresaron en la recta opuesta la número 2, Gratia. Corre con el pescuezo de ventaja sobre la número 1, Musical Journey. En la tercera ubicación se desempeña 3 cuerpos la participante número 6, Ballet Valentina. Cuarta medio cuerpo de esta por fuera lo viene haciendo la número 7. En la quinta ubicación, mejorando del fondo la participante número 5. Les contaron los primeros 800 metros de la prueba en 48 segundos, 14 centésimas. Vuelve a tomar la delantera la número 1, Musical Journey. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 2, Gratia. Tercera se desempeña la participante número 6. Cuarta viene accionando el 7. Abierta, gana terreno rápidamente la favorita, la número 5, Sunroof. Las competidoras en los últimos 600 metros de carrera, la número 1. Cuerpo de ventaja sobre la número 5, que va resueltamente su búsqueda. Tercera se desempeña el 2. Cuarta mejorando, lo viene haciendo del fondo el 9. Y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Asume el comando del lote la número 5, Sunroof. Le toma medio cuerpo de ventaja sobre la número 1, Musical Journey, que insiste por dentro. En la tercera ubicación gana terreno al fondo la competidora número 9. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 5, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 9, que va en su búsqueda. Tercero al 1. Pocos metros para el disco. El 5, Sunroof. Cuerpo de ventaja sobre el 9, tercero al 1. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 5, Sunroof. Segunda la número 9, Funtastica. Tercera la número 1, Musical Journey. Cuarta la número 8, Nadudat. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 44 segundos, 63 centésimas, ganada por un cuerpo de la segunda a la tercera, un cuerpo y medio. Dividiéndose por ganador de la número 5, 5.500 guaraníes. Llave simple 5-9, 63.700 guaraníes. Duplo 6-5, 18 aciertos, 27.200 guaraníes. Primera triple, le acertaron 34 boletos, su valor 55.100 guaraníes. Segunda triple, le acertaron 56 boletos, valor de enganche 55.800 guaraníes. Tercer pase del pick 5, 149 aciertos, valor del enganche 67.100 guaraníes en los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público apostador en esta cuarta carrera. Está en juego la triple C, 10.000 de costo, 3 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
Están en la pista principal las competidoras de la cuarta carrera. Prueba reservada para las hembras del handicap superior, distancia 1000 metros. Secretísima virtual es el 1 con Javier Portillo, 53 kilos. El 2, Ramona Especial, César Mora, 56 kilos. El 3, Joya Secreta, Arnaldo Portillo, 54 kilos. El 4, Año Special, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 5, Costa Gala, José Romero, 55 kilos. Y el 6, Dama Azul, Marco Mesa, 55 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraní, esposo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera, arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando las competidoras de nuestra cuarta carrera a distancia, 1000 metros. Ya escuchamos campana de largada. Se coloca la número 5, Costa Gala. Va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen muy juntas las competidoras, tratan de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. La número 3, Joya Secreta, pequeña ventaja sobre la número 4, y especial que representa lucha. Tercera se desempeña el 1, Secretísima Virtual. Cuarta mejorando rápidamente por fuera el 5, Costa Gala, más abierto el 6. Dama Azul cierra marcha la número 2, Ramona Especial. Las competidoras descontaron los primeros 400 metros de la prueba con la número 4 en especial. Dos cuerpos de ventaja sobre la número 3, Joya Secreta. Tercera mejorando rápidamente, lo hace la número 6, Dama Azul. En la cuarta ubicación se desempeña el número 5, Costa Gala, más atrás el 1, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 4 en especial. Pequeña ventaja sobre la número 6, Dama Azul, que va resueltamente en su búsqueda. Entre ambas se desempeña la número 3, Joya Secreta. Descuenten ya los últimos 250 metros para el disco por el centro de la pista, la número 6, Dama Azul. Pequeña ventaja sobre la número 4 en especial, que insiste por dentro. Tercera se desempeña la competidora número 5, Costa Gala. Descuenten ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por dentro del número 4 en especial. Más abierta la número 6, Dama Azul. En la tercera ubicación el 3, Joya Secreta. Últimos 50 metros de carrera y lucha en la delantera por dentro del 4, por fuera del 6. Pocos metros para el disco, el 4 en especial. Y Leonardo Jiménez, medio cuerpo de ventaja sobre la número 6. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primera la número 4 en Special, segunda la número 6 Dama Azul, tercera la número 3 Joya Secreta, cuarta la número 5 Costa Gala, quinta la número 1 Secretísima Virtual, sexta y última la número 2 Ramona Especial. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 4 segundos, 95 centésimas, ganada por 3 cuartos del cuerpo, del segundo al tercero, 3 cuerpos, dividiéndose por ganador del 4 vacante, llave directa 4-6, 129.100 guaraníes. Trifecta 4-6-3, 200.000 guaraníes. Duplo 5-4, 7 aciertos, 95.000 guaraníes. Primera triple acertaron 51 boletos, su valor 73.500 guaraníes. Segunda triple acertaron 4 boletos, valor de enganche 468.700 guaraníes. Triple que finalizaba con 5 aciertos, 500.000 guaraníes. Y el pick 5 en su cuarto pase lo han acertado 19 boletos, su valor 526.300 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. Largaron. Salen muy juntas las competidoras, tratan de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. La número 3, Joya Secreta, pequeña ventaja sobre la número 4 en Especial, que le presenta lucha. Tercera se desempeña el 1, Secretísima Virtual. Cuarta mejorando rápidamente por fuera el 5, Costa Gala, más abierto el 6. Dama Azul, cierra marcha la número 2, Ramona Especial. Las competidoras descontaron los primeros 400 metros de la prueba con la número 4 en Especial. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 3, Joya Secreta. Tercera mejorando rápidamente, lo hace la número 6, Dama Azul. En la cuarta ubicación se desempeña el número 5, Costa Gala, más atrás el 1, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 4 en Special. Pequeña ventaja sobre la número 6, Dama Azul, que va resueltamente en su búsqueda. Entre ambas se desempeña la número 3, Joya Secreta. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco por el centro de la pista, la número 6, Dama Azul. Pequeña ventaja sobre la número 4 en Special, que insiste por dentro. Tercero se desempeña la competidora número 5, Costa Gala. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por dentro del número 4 en Special. Más abierta la número 6, Dama Azul. En la tercera ubicación el 3, Joya Secreta. Últimos 50 metros de carrera, lucha en la delantera por dentro del 4, por fuera el 6. Pocos metros para el disco, el 4 en Special. Y Leonardo Jiménez, medio cuerpo de ventaja sobre la número 6. Cruzaron el disco. En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. El duplo, 10.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Distancia 1.200 metros, octava categoría. As de oro, Marco Mesa, 54 kilos. El 2, Retrato del Padre, Florencia Fernández, 54 kilos. El 3, Arielo, César Mora, 53 kilos. El 4, Muy Tremendo, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 5, Avinagrado, Arnaldo Portillo, 54 kilos. El 6, American Honey, Javier Portillo, 52 kilos. Y el 7, Genitor, José Romero, 52 kilos. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Largaron. Sale muy junto a los competidores, trata de enseñar el camino el participante número 3, Arielo, le toma cuerpo de ventaja al 1, As de Oro, tercero se desempeña el 4, Muy Tremendo, cuarto viene accionando el 6, American Honey. En la quinta ubicación el 2, Retrato del Padre, más atrás lo viene haciendo el 5, Avinagrado, se la marcha el 7, Genitor. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 3, Arielo, enseñando el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, As de Oro, tercero se desempeña el número 4, Muy Tremendo, cuarto viene accionando el 6, American Honey, apareado con el 2, Retrato del Padre. En la quinta ubicación se desempeña el número 7, Genitor, más atrás el 5, Avinagrado. Los competidores en los últimos 600 metros, el 3, Arielo, firme la delantera, 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, As de Oro, tercero se desempeña el 4 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Arielo intenta la disparada, lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Arielo. En la tercera ubicación se desempeña el número 4, Muy Tremendo, cuarto viene accionando la número 6, American Honey. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 3, Arielo, logra tirar pequeña ventaja sobre el número 1, As de Oro. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 2, Retrato del Padre. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, asume el comando el lote número 1, As de Oro. Le toma ahora pequeña ventaja número 2, Retrato del Padre, abierto en la atropellada al 4, Muy Tremendo, pocos metros para el disco, el 1, As de Oro, cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera, primero el 1, As de Oro, segundo el 4, Muy Tremendo, tercero el 2, Retrato del Padre, cuarta la número 6, American Honey, quinto el 3, Arielo, sexto el 5, Avinagrado. Tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos, 93 centésimos, ganada por 2 cuerpos del segundo al tercero, el Pescuezo. Dividiéndose por ganador del número 1, 91.000 guaraníes. Llave directa 1-4, 101.800 guaraníes. Trifecta 1-4-2, 278.100 guaraníes. Duplo 4-1, 4 aciertos, 297.500 guaraníes. La primera triple aceptaron 30 boletos, su valor 62.500 guaraníes. Segunda triple aceptaron 21 boletos, valor de enganche 178.600 guaraníes. Triple que finalizaba, 3 aciertos, 500.000 guaraníes, y el pick 5 que culminaba con 11 aciertos, 771.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera. Largaron. Sale muy junto a los competidores, trata de enseñar el camino el participante número 3, Arielo, de tomar cuerpo de ventaja al 1, As de Oro, tercero se desempeña el 4, Muy Tremendo, cuarto viene haciendo el 6, American Honey. En la quinta ubicación el 2, Retrato del Padre, más atrás lo viene haciendo el 5, Avinagrado, se marcha el 7, Genitor. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 3, Arielo, enseñando el camino. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, As de Oro, tercero se desempeña el número 4, Muy Tremendo, cuarto viene accionando el 6, American Honey, apareado con el 2, Retrato del Padre. En la quinta ubicación se desempeña el número 7, Genitor, más atrás el 5, Avinagrado. Los competidores en los últimos 600 metros, el 3, Arielo, firme la delantera, 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, As de Oro, tercero se desempeña el 4, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Arielo intenta la disparada, lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Arielo. En la tercera ubicación se desempeña el número 4, Muy Tremendo, cuarto viene accionando la número 6, American Honey. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 3, Arielo, para tirar pequeña ventaja sobre el número 1, As de Oro. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 2, Retrato del Padre. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, asume el comando el lote número 1, As de Oro. Le toma ahora pequeña ventaja número 2, Retrato del Padre, abierto en la atropellada, el 4, Muy Tremendo, pocos metros para el disco, el 1, As de Oro, cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, tercero el 2, y cruzaron el disco. Para tirar pequeña ventaja sobre el número 1, As de Oro. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 2, Retrato del Padre. Descuenta los últimos 100 metros para el disco, asume el comando el lote número 1, As de Oro. Le toma ahora pequeña ventaja número 2, Retrato del Padre, abierto en la atropellada, el 4, Muy Tremendo, pocos metros para el disco, el 1, As de Oro, cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, tercero el 2, y cruzaron el disco. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la novena categoría, distancia 1100 metros. El 1, Nadal José Romero, 52 kilos. El 2, Love Gum, no será la partida. El 3, Invencible Javier Portillo, 55 kilos. El 4, El Portal Arnaldo Portillo, 55 kilos. El 5, Forastero Marco Mesa, 53 kilos. La número 6, Guadanoc Leonardo Jiménez, 52 kilos. Y el 7, Pibe de Oro Florencia Fernández, 53 kilos. Arranca la última triple. 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino decididamente el participante número 7, Pibe de Oro. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 1, Nadal. Tercero se desempeña el 4. El Portal, cuarto viene nacional el 3, Invencible. En la quinta ubicación se desempeña el 6. Guatanok gana terreno al fondo el número 5, Forastero. Los competidores están enfrentando el codo con el número 7, Pibe de Oro. Para tirar 5 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Nadal. Tercero se desempeña el número 5, Forastero. Cuarto direccionando el número 6, Guatanok. En la quinta ubicación se desempeña el 4. El Portal cierra marcha al número 3, Invencible. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Pibe de Oro. Intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Forastero. Tercero se desempeña el participante número 1, Nadal. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 7, Pibe de Oro. Pequeña ventaja sobre el número 5, Forastero. Gana terreno al fondo el participante número 3, Invencible. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Asume el comando del lote por dentro el número 3, Invencible. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja número 5, Forastero. Tercero se desempeña el 6. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera el número 3, Invencible. Logra estirar amplias ventajas sobre el participante número 5, Forastero. Tercero el 6 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 3 Invencible, segundo el 5 Forastero, tercero el 6 Guadanoc, cuarto el 4 el Portal, quinto el 7 Pibe de Oro, sexto el 1 Nadal. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 12 segundos 3 centésimos. Ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero 1 cuerpo y medio. Dividendos es por ganador del 3, 19.200 guaraníes. Llave directa 3-5, 111.500 guaraníes. Trifecta 3-5-6, 31.800 guaraníes. Duplo 1-3, 11 aciertos, 134.300 guaraníes. La primera triple aceptaron 165 boletos, su valor 140.000 guaraníes. La segunda triple aceptaron 7 boletos, valor de enganche 267.900 guaraníes. La triple que finalizaba con 6 aciertos, 500.000 guaraníes en los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino decididamente el participante número 7, Pibe de Oro, que toma cuerpo y medio de ventaja. Número 1, Nadal, tercero se desempeña el 4. El Portal, cuarto viene nacionando el 3, Invencible. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Guatanoc. Gana terreno al fondo el número 5, Forastero. Los competidores están enfrentando el codo con el número 7, Pibe de Oro. Para tirar 5 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Nadal, tercero se desempeña el número 5, Forastero. Cuarto viene nacionando el número 6, Guatanoc. En la quinta ubicación se desempeña el 4, el Portal. Cierra marcha el número 3, Invencible. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Pibe de Oro. Intenta la disparada, lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Forastero. Tercero se desempeña el participante número 1, Nadal. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 7, Pibe de Oro. Pequeña ventaja sobre el número 5, Forastero. Gana terreno al fondo el participante número 3, Invencible. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Asume el comando del lote por dentro el número 3, Invencible. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja número 5, Forastero. Tercero se desempeña el 6. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera el número 3, Invencible. Logra estirar amplias ventajas sobre el participante número 5, Forastero. Tercero el 6 y cruzaron el disco.
Terreno al fondo, participante número 3, Invencible. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Asume el comando del lote por dentro, número 3, Invencible. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja, número 5, Forastero. Tercero se desempeña el 6. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, el número 3, Invencible. Lola estirará amplias ventajas sobre el participante número 5, Forastero. Tercero el 6. Y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Los Alamitos. Allí se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial y séptima carrera también allí en el hipódromo californiano. Corren los 10 inscriptos, competencia sobre 1200 metros en pista de arena. Se muestra como favorito el 2 Datsuk, seguido en las apuestas por el número 8 Tamakahara y el 10 Uplift. 16 minutos para que finalicen las apuestas. El duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Va quedando todo listo. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 7. Pequeña ventaja sobre el número 6 que representa lucha. Tercero por dentro viene accionando el 2. Cuarto se desempeña el participante número 8 en la quinta ubicación. Gana terreno por fuera el 10. Les contaron los primeros metros de la prueba. El número 6, cuerpo de ventaja sobre el 7. Tercero mejorando por dentro, expectante. Lo viene haciendo el 2 en la cuarta ubicación. Por fuera se desempeña el 8, pareado con el número 9, más abierto el 10. Los competidores comienzan a enfrentar ya el codo con el número 6, Mikao Express. Cuerpo de ventaja sobre el número 7, Kiss Me You Full. Tercero se desempeña el participante número 9. Cuarto viene accionando por dentro el 2. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 8, más abierto lo hace el 10, y los competidores de nuestra séptima carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 7 intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el participante número 8, abierto en larga, atropellada, viene accionando el competidor número 7. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 6 logra estirar el cuerpo de ventaja sobre el participante número 7 en la tercera ubicación, lo hace el 2. Últimos 50 metros de carrera, el número 6, Mikao Express, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, tercero el 2, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 6, Mikao Express. Segundo el 7, Kiss Me You Full. Tercero el 2, Datsuk. Cuarto el 9, Mischievous Dylan. Tiempo empleado por el ganador, minuto 11 segundos, 82 centésimas, ganada por un cuerpo y medio. El segundo al tercero, 3 cuerpos. Dividiéndose fuera ganador del número 6, vacante, llave simple 6776, un solo acierto, 600.000 guaraníes. Duplo 36, 2 aciertos, 497.000 guaraníes. Segunda triple acertaron 24 boletos, su valor 1.028.900 guaraníes. Triple que finalizaba con un solo acierto, 1.500.000 guaraníes en los monitores de desarrollo de la séptima carrera. Le informamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, que tiene un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.600.000 guaraníes. La trifecta 3.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Distancia 1100 metros. Ejemplares de la novena categoría. El 1, Negrito Pintón, Florencia Fernández, 53 kilos. El 2, Hereje, Marco Mesa, 53 kilos. El 3, Houdini, José Romero, 53 kilos. El 4, Emoticón, César Mora, 56 kilos. El 5, El Corcel, Javier Portillo, 54 kilos. Y el 6, Suertudo, Arnaldo Portillo, 54 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado, la trifecta 3.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado de la pista número 1. Negrito Pintón, pequeña ventaja sobre el 6. Suertudo, que rápidamente asume comando del lote. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3. Houdini. Tercero se desempeña el número 2. Hereje. Cuarto viene accionando el número 4. Emoticón, apareado con el 5. El Corcel. Se marcha ahora el 1. Negrito Pintón. Los competidores están enfrentando el codo con el número 6. Suertudo, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 3. Houdini. Tercero se desempeña el 2. Hereje. Cuarto viene accionando el número 4. Emoticón. En la quinta ubicación el 5. El Corcel. Se marcha a varios cuerpos el 1. Negrito Pintón y los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6. Suertudo intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2. Hereje. Tercero se desempeña el participante número 3. Houdini, abierto en la atropellada el 4. Moticón. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 6. Suertudo. Pequeña ventaja sobre el número 2. Hereje. Abierto se desempeña el número 3. Houdini, más abierto lo hace el 5. El Corcel. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro del 5. Por dentro abierto en la atropellada el 5. El Corcel. Pocos metros para el disco. El número 3. Houdini. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5. Tercero el 6. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 3, Houdini. Segundo el 5, el Corcel. Tercero el 6, Sortudo. Cuarto el 2, Hereje. Quinto el 4, Emoticón. Sexto el 1, Negrito Pintón. Tiempo empleado por el ganador: 1 minuto 10 segundos 52 centésimos, ganada por 3 cuartos de cuerpo. El segundo al tercero un cuerpo. Dividendos. Espora ganador del 3, 42.000 guaraníes. Llavireta 3-5, 282.600 guaraníes. Trifecta 3-5-6, 254.700 guaraníes. Duplo 6-3, 5 aciertos, 1.282.400 guaraníes. La triple que finalizaba con 4 aciertos, 4.938.500 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado de la pista número 1. Negrito Pintón, pequeña ventaja sobre el 6. Sortudo, que rápidamente asume comando del lote. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Houdini. Tercero se desempeña el número 2, Hereje. Cuarto viene accionando el número 4, Emoticón, apareado con el 5, el Corcel. Se la marcha ahora el 1, Negrito Pintón. Los competidores están enfrentando el codo con el número 6, Sortudo, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Houdini. Tercero se desempeña el 2, Hereje. Cuarto viene accionando el número 4, Emoticón. En la quinta ubicación el 5, el Corcel. Se la marcha a varios cuerpos el 1, Negrito Pintón. Y los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 6, Sortudo, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Hereje. Tercero se desempeña el participante número 3, Houdini, abierto en la atropellada el 4, Emoticón. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Número 6, Sortudo, pequeña ventaja sobre el número 2, Hereje. Abierto se desempeña el número 3, Houdini. Más abierto lo hace el 5, el Corcel. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro del 5, por dentro abierto en la atropellada el 5, el Corcel. Pocos metros para el disco. El número 3, Houdini, medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, tercero el 6 y cruzaron el disco. Últimos 200 metros para el disco. Número 6, Sortudo, pequeña ventaja sobre el número 2, Hereje. Abierto se desempeña el número 3, Houdini. Más abierto lo hace el 5, el Corcel. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro del 5, por dentro abierto en la atropellada el 5, el Corcel. Pocos metros para el disco. El número 3, Houdini, medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, tercero el 6 y cruzaron el disco. Últimos 250 metros para el disco. Número 6, Sortudo, pequeña ventaja sobre el número 2, Hereje. Abierto se desempeña el número 3, Houdini. Más abierto lo hace el 5, el Corcel. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro del 5, por dentro abierto en la atropellada el 5, el Corcel. Pocos metros para el disco. El número 3, Houdini, medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, tercero el 6 y cruzaron el disco.